Reveladas. 2 horas de historias escalofriantes de cazadores, relatos siniestros del horror oculto. La noche caía como una manta oscura sobre el bosque, sus sombras danzaban entre los árboles, y un viento helado parecía susurrar advertencias antiguas. Alejandro, un joven cazador de la pequeña comunidad rural, sentía el pulso de la luna llena llamando a la aventura. Ignorando las historias sobre aquellos que se habían perdido en la espesura, confiaba en sus habilidades y en el legado de su padre. No podía dejar que el miedo lo venciera, ¿verdad? Así que tomó su arco y se adentró entre los murmullos del bosque, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía inquietante. Los ancianos hablaban en susurros en la plaza del pueblo sobre espíritus que custodiaban el bosque. Pero Alejandro había oído todo eso tantas veces que ya nada le parecía real. Sin embargo, al poner el pie en el sendero, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. El sonido de su propio pulso resonaba en sus oídos, pero avanzó. De repente, sintió el aire volverse denso, como si cientos de ojos invisibles lo observaran. Se detuvo, y el eco de su respiración interrumpió el silencio absoluto. Fue entonces cuando escuchó la primera voz. «Alejandro». Resonó un eco distante, un susurro lleno de melancolía que hizo que su corazón se detuviera un instante. «Ven». Sin poder resistir la llamada, se aventuró más, las ramas susurrando como si intentaran advertirle. Su mente comenzó a recordarle las historias de cazadores atrapados en la penumbra, desaparecidos sin dejar rastro, devorados por la locura que acechaba en el bosque. Se decía que eran atraídos por una figura oscura, un guardián ancestral que no perdonaba la curiosidad desmedida de los intrusos. Mientras tanto, su hogar se tornaba en un lugar tenso. Su padre, siempre a favor de proteger la tierra, se mostraba preocupado por la reciente enfermedad de Alejandro. La fiebre lo había debilitado, y el burócrata del pueblo, un médico cuya reputación se desvanecía en rumores de desinterés y engaños, había entrado en su vida. Esta figura, siempre observando con ojos fríos, le susurraba dudas sobre la confianza en quienes se supone deben cuidar de ellos. ¿Realmente está aquí para ayudar?, se preguntaba Alejandro mientras el sudor frío le cubría la frente. Más noche caía y Alejandro avanzaba, su corazón latiendo como un tambor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La luna brillaba con un fulgor inquietante, y los bosques susurraban alrededor de él, llenos de significados que no podía descifrar. Alejandro sintió que presencias invisibles lo rodeaban, burlándose de su valentía. Fue entonces cuando el eco de un grito desgarrador atravesó el aire, helando su sangre. Al darse la vuelta, el terror se apoderó de él. Una sombra alargada emergió de la oscuridad, sus ojos brillantes como antorchas en la noche. El pánico lo invadió, y comprendió que el verdadero miedo no estaba en la leyenda del guardián, sino en la traición que podía estar escondida en quienes tenía más cerca. Con cada paso que daba hacia la verdad, Alejandro comprendió que podía no salir de ese bosque. Las historias de cazadores que nunca volvieron no eran solo cuentos. Y en esa tenebrosa noche, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrá enfrentar la verdad que lo aguarda en la penumbra, o será arrastrado por el horror que acecha en este bosque olvidado? Las sombras se aglutinaban a su alrededor, formando figuras que danzaban con el viento. Alejandro sintió un sudor frío deslizándose por su frente.
El grito que había resonado en el aire aún vibraba en sus oídos, una advertencia de lo que podría acechar en la oscuridad. Intentó recordar lo que había escuchado de su padre sobre los pueblos olvidados, sobre los pactos que algunos hacían con fuerzas ocultas, pero esas historias parecían lejanas, destellos de locura ante la inminente realidad. La sombra ahora se acercaba, su silueta se dibujaba contra la luz de la luna, fragmentándose en formas grotescas. Alejandro apretó su arco, ansioso por un disparo que podría ser su única defensa. Un segundo más y el ser se hizo visible. Un rostro distorsionado, mezcla de dolor y rabia con rasgos que le resultaban inquietantemente familiares. Un latido profundo resonó en su pecho. Sus pensamientos volaron hacia su padre, hacia el sacrificio de proteger ancestros que ahora parecían esconder secretos peligrosos. Alejandro, murmuró la sombra, la voz un eco del pasado, he venido a buscarte. Sosteniendo su arco, le costó encontrar la voz. ¿Quién eres?, logró preguntar, aunque el miedo le hizo temblar. Soy lo que queda de aquellos que han sido olvidados, dijo la sombra, extendiendo su mano hacia él. El bosque es un lugar de pactos, de elecciones. Has cruzado el umbral. Debes decidir. El tiempo pareció detenerse. En su mente revivieron las advertencias de los ancianos del pueblo. Historias sobre cazadores que habían hecho tratos, que habían perdido su camino y su alma. Alejandro sintió que el aire a su alrededor se tornaba más pesado, llevando consigo ese mismo eco de advertencia. Tragó saliva. No quiero formar parte de esto. Vengo a buscar la verdad y no me dejaré atrapar. La figura dejó escapar una risa amarga que resonó entre los árboles y parecía burlarse de su valentía. La verdad es un espejismo en este lugar. Sientes el poder que te llama, pero no sabes a qué precio. Por ti o por otros, el bosque siempre toma lo que le pertenece. Mientras la sombra hablaba, imágenes cruzaron la mente de Alejandro. Su padre luchando contra la fiebre, la mirada del médico llena de frialdad. Ahora comprendía las historias sobre él. Los ancianos tenían razón. Esa figura era la manifestación de un mal que se arraigaba en la esencia del lugar. Un secreto que merecía ser desterrado, pero que también amenazaba con devorar. Sin pensarlo, Alejandro dio un paso atrás, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Si no quiero parte de esto, no puedo quedarme aquí, afirmó con firmeza, sintiendo cómo la determinación crecía en su interior. De pronto, un viento feroz sacudió el bosque, haciendo que las hojas crujieran como antiguos susurros en su contra. La sombra se disipó un instante, pero la calma solo fue temporal. Con un movimiento desafiante, regresó con más fuerza, envuelta en una niebla que parecía gritar la desesperación de aquellos que habían caído antes que él. Ya no puedes escapar, Alejandro. Eres parte de este lugar. El vínculo se ha sellado. Resonó la voz, oscura y profunda. Un terror indescriptible lo envolvió. Se dio la vuelta, su corazón retumbando en su pecho, pero sabía que tenía que luchar. El bosque no lo dejaría ir tan fácilmente. Necesitaba encontrar una salida, una respuesta, y mientras corría con la luna como única testigo, comprendió que el verdadero horror no era solo lo que acechaba en la oscuridad, sino la elección que debía hacer. ¿Podría desafiar su destino y salir del bosque, o se convertiría en parte de la leyenda, un cazador más que nunca regresó? La niebla se espesaba a su alrededor, y el eco de las risas llenaba la noche, ansiosas por devorar su voz. Alejandro corrió entre los árboles, zigzagueando entre ramas que parecían querer apresarlo, como dedos de una mano monstruosa. El aire era denso y helado, cortante como un cuchillo. El susurro de la sombra lo seguía, resonando en su mente como un mantra. Eres parte de este lugar. La oscuridad lo envolvía, pero no había tiempo para pensar. La risa burlona del espectro reverberaba en sus oídos, dejándole claro que no estaba solo.
Cada crujido de las ramas y cada murmullo del viento se tornaban amenazantes, como si el bosque mismo tuviera vida y lo observase con ojos invisibles. Tenía que encontrar un refugio, un lugar donde detenerse y recuperar la calma. Tras unos minutos de carrera, sus piernas comenzaron a fallar, la fatiga se adueñaba de su cuerpo. Buscó un claro, un pequeño espacio iluminado por la luna, donde pudiera respirar y pensar. Finalmente, sus ojos se posaron en una pequeña cueva en la base de una roca. Sin pensarlo 2 veces, se deslizó dentro buscando la oscuridad como su aliada. La cueva era húmeda y fría, el aire era denso y olía a tierra y descomposición. Se acurrucó en una esquina, tratando de calmar su mente mientras escuchaba sus propios latidos, resonantes como tambores de guerra en sus oídos. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Seguir escondido y esperar que la sombra se marchara? ¿O debería enfrentarse a su destino y descubrir de una vez la verdad detrás de las leyendas familiares? Mientras trataba de mantener la calma, cerró los ojos. El silencio era abrupto, pero pronto comenzó a escuchar un leve susurro. No era el viento. Era una voz que provenía de lo más profundo de la cueva. Alejandro, llamó suavemente, como un susurro cálido. La voz era más melodiosa que la sombra, pero igualmente inquietante. Estoy aquí dentro. Ven. Despertó una curiosidad peligrosa. Quizás esa voz podría ayudarle, tal vez le proporcionaría respuestas sobre los secretos del bosque, sobre su padre y su oscuro legado. Pero, ¿a qué costo? Se levantó lentamente y comenzó a avanzar hacia la fuente del sonido. Las paredes de la cueva eran frías al tacto y el eco de sus pasos resonaba como un espectro en la oscuridad. Cada paso era un dilema, uno más cerca de la verdad, pero también uno más cerca del peligro. La voz se volvió insistente. No temas, Alejandro, tu destino te espera. Todo lo que deseas saber está aquí, solo tienes que cruzar el umbral. Él se detuvo, sintiendo un cambio en la atmósfera. La sombra fuera de la cueva parecía agazaparse, como aguardando un momento propicio para atacar. La voz, seductora y errante, parecía prometer respuestas a sus preguntas más profundas, pero también advertía del riesgo de abrir puertas que tal vez debieron permanecer cerradas. Un frío intenso le recorrió la espalda. El dilema pesaba en su mente. ¿Debería confiar en esta nueva voz o centrar su energía en escapar del mal que lo acechaba en el bosque? Mientras lo pensaba, un rugido vino del interior de la cueva. La tierra tembló bajo sus pies, y el eco retumbó de tal manera que sintió que la cueva misma estaba viva. Alejandro sintió que lo agarraban del brazo, una fuerza invisible que lo empujaba hacia adentro. «¡Ya no hay tiempo!», resonó la voz con una urgencia que desbordaba desespero. «Tienes que decidir». Alejandro miró hacia el oscuro pasaje que se abría ante él, enfrentándose a la elección que podría sellar su destino para siempre. Pero al girarse hacia la salida, notó que la sombra ya no estaba allí. Había algo más en el aire, algo más inquietante que el eco de su risa, y mientras el viento aullaba nuevamente, comprendió que lo peor estaba por venir. Pero sabía que ya nada volvería a ser lo mismo. Alejandro sintió cómo el aire en la cueva se volvió más denso, como si una tormenta de terror lo envolviera. El rugido que había oído resonaba en su cabeza, y las paredes de la cueva latían como si el corazón del lugar estuviera vivo, palpitando con cada latido de su propio miedo. «¿Quién eres?», se atrevió a preguntar, aunque su voz sonó más como un susurro tembloroso. La respuesta a su pregunta llegó casi inmediatamente, un eco que retumbó en su mente y hizo que su piel se erizara. «Soy lo que has estado buscando, Alejandro. La clave a tus orígenes». La voz se deslizó como un serpiente en su conciencia, haciendo surgir recuerdos olvidados, una historia de tragedia y sacrificio, de un linaje manchado por la sombra que ahora acechaba. «Tu padre, él hizo un pacto que nunca debió hacerse».
Alejandro sintió un nudo en el estómago. Recordaba las noches en que su padre le hablaba de leyendas antiguas, de encantamientos y de un bosque que demandaba tributos a cambio de protección. ¿Qué tipo de pacto?, preguntó, atrapado entre la intriga y la nauseabunda sensación de que la sombra lo observaba desde algún rincón oculto. Un sacrificio. Cada generación tiene que ofrendar su sangre para mantener la paz. La voz se hacía más fuerte, más insistente. Tú eres el próximo, Alejandro. Escoge, o el bosque te reclamará. La revelación le drenó la energía. En su mente comenzaron a girar imágenes de su padre, su mirada llena de tristeza, de destellos de advertencias ocultas en historias que él nunca entendió. Tenía que decidir, pero el peso de la elección lo abrumaba. Una ráfaga de viento helado rasgó la cueva, trayendo consigo un olor a muerte y descomposición. Alejandro logró dar un paso hacia atrás. Intenta huir de la voz que lo llamaba, pero su cuerpo no respondía, como si la cueva lo reclamara. «No, esto no, no soy parte de esto», gritó. El eco de su voz se perdió en la oscuridad, pero las paredes de la cueva parecían reírse de su desesperación. De repente, el rugido resonó nuevamente, más fuerte, más amenazante. La tierra tembló y el miedo de Alejandro rebasó límites. Fue entonces cuando, de la profundidad de la cueva, una figura apareció, midiendo más de 2 metros, envolviendo la penumbra con una forma clara, pero sin rostro. Sus ojos, 2 brillantes espejos negros, lo miraban fijamente. «Has sido llamado», resonó la voz. «No puedes escapar de tu legado». Alejandro sintió que un terror indescriptible se apoderaba de él. No podía permanecer más tiempo en este lugar. Debía encontrar una salida. Sin embargo, a medida que retrocedía, el pasaje que había recorrido empezaba a cerrarse, como si la cueva misma decidiera apresarlo en sus entrañas. Y en ese instante, el susurro de la sombra lo rodeó nuevamente, esta vez más insistente, exigiendo su rendición. Las manos frías de la oscuridad comenzaron a extenderse hacia él, y en un último esfuerzo, Alejandro giró sobre sus talones e intentó escapar del umbral. Pero un grito desgarrador brotó de sus labios, un llamado desesperado mientras la sensación de claustrofobia lo invadía. Justo antes de querer gritar nuevamente, un destello iluminó la cueva, una figura familiar que brillaba en la distancia. «Atrévete a seguirme», dijo, y su voz sonó vagamente como la de su madre. Sin tiempo para pensar, Alejandro tomó la decisión. Aun sabiendo que cada paso podría ser fatal, se lanzó hacia la luz, dejando detrás las garras heladas del destino. Y mientras la figura se alejaba, una pregunta inquietante quedó suspendida en el aire. ¿Era su madre una luz de esperanza o parte de la oscuridad? Alejandro corrió tras la figura difusa, sintiendo cómo el eco de su propio miedo retumbaba en las paredes de la cueva. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el suelo intentara atraparlo. La luz temblorosa lo guiaba, pero también lo engañaba. A medida que avanzaba, la familiaridad de la voz se desvanecía y la oscuridad comenzaba a consumir la esperanza que había tenido al principio. «¡Madre!», gritó. Su voz resonó entre las rocas, pero solo obtuvo silencio como respuesta. La figura se desvaneció más y más a medida que la cueva se tornaba más estrecha. Con cada respiro, el aire se hacía más irrespirable, cargado del hedor a putrefacción que lo llenaba de pánico. A su derecha, una grieta en la pared pareció abrirse, y de ésta brotó un murmullo sibilante, una risa burlona que lo hizo detenerse en seco. No estaba solo. Cuerpos etéreos, sombras alargadas, comenzaron a manifestarse. Parecen susurrar entre risas macabras, como si disfrutaran del espectáculo de su agonía. «No, déjenme en paz».
Alejandro suplicó, pero su grito fue ahogado por un rugido. La imagen del ser que lo acechaba se materializó, ahora mostrando una sonrisa torcida, llena de dientes afilados. Era una carta de presentación de lo que sucedería si caía en sus juegos. El ser dio un paso hacia él, y sus ojos oscuros brillaron con una sed de desesperación. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban. Necesitaba una salida. Detrás de él, la cueva parecía cerrarse por completo. Era como un laberinto vivo que exigía su sacrificio. ¿Así que prefieres seguir siendo un cobarde? La voz resonó en su mente, haciéndolo tambalear. Cada palabra era un golpe, un recordatorio del legado que había heredado. La sangre no miente, tu destino está escrito. La realidad que conocía se desmoronaba. Todo lo que había sido le estaba siendo arrebatado. Entonces recordó algo. Su madre había mencionado un amuleto, un talismán que podría protegerlo, algo que había estado guardado en casa. ¿Podría él invocarlo aquí, en un lugar tan oscuro? Si tan solo pudiera recordar cómo hacerlo. En un último intento cerró los ojos y evocó la imagen de su madre, el brillo de su sonrisa, su amor inquebrantable. Se concentró en el poder que había estado durmiendo dentro de él, esperando ser despertado. La luz de su madre apareció fugazmente en su mente, y fue entonces cuando, con un movimiento rápido, sacó el colgante que colgaba de su cuello, un pequeño círculo de plata que reflejaba lo poco de luz que quedaba. El ser se detuvo, como si el brillo lo quemara. Su grito se convirtió en un aullido y Alejandro sintió una energía recorriendo su cuerpo, empujándolo hacia adelante. Atravesó la oscuridad, ignorando los chillidos que lo rodeaban. «¡Atrévete a seguir!», le gritó a lo desconocido sin ser consciente de hacia dónde iba. El colgante zumbaba en su mano como un latido, abriendo un camino por el que escapar. Pero en el fondo, una parte de él temía que esa ruta lo llevara a algo aún peor. Una luz brillante apareció en el horizonte, y cuando Alejandro se acercó, una voz conocida le susurró al oído: «Siempre estaré contigo». Un eco del pasado que lo empujó, pero que también lo inquietó. Cuando finalmente salió de la cueva, la luz del exterior lo llenó de esperanza, pero el silencio que lo rodeaba resultaba inquietante. Con el corazón destrozado por el miedo, miró a su alrededor y se dio cuenta de que el bosque había cambiado. La neblina espesa que antes lo aterrorizaba ahora formaba figuras que susurraban en la distancia. Las sombras que creía haber dejado atrás lo habían seguido. Y en ese instante, la pregunta lo invadió de nuevo. ¿Escapó de la oscuridad o solo la ha liberado? Alejando la mirada, se preguntó si regresaría a su hogar, si podría enfrentar a su madre y revelarle lo que había encontrado. Pero lo que Alejandro no sabía era que algo en el bosque lo estaba observando, esperando el momento adecuado para reclamar lo que le pertenecía. La oscuridad ya había hecho su movimiento, y así, con un escalofrío recorriendo su columna, Alejandro comenzó a caminar. Sin rumbo, pero en la certeza de que pronto tendría respuestas. Las luces brillantes de su infancia estaban ahora desvanecidas, y el eco de la advertencia resonó en su mente. El sacrificio no acaba. La elección solo se difiere. Alejandro sabía que se acercaba el verdadero desafío, y no podía sacudirse la sensación de que lo peor estaba por venir. Alejandro avanzó con cautela, sintiendo cómo el suelo húmedo se hundía bajo sus pies. La neblina se espesaba a su alrededor, como brazos invisibles que intentaban atrapar su esencia, pero su mente tambaleante no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás: la cueva, el ser y la inquietante promesa de su madre. Un sonido rompió el silencio, un crujido lejano. Se detuvo en seco, el aliento se le cortó. ¿Era una ilusión? ¿Un eco de su propio miedo? Miró hacia atrás. Las sombras danzaban en el resplandor del colgante que aún sostenía.
El sudor se le acumulaba en la frente. El roce del aire parecía cortante, casi hostil. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. Su voz temblorosa parecía un susurro perdido entre los árboles. El apretón de su espada mental se aflojó, pero su valor le susurró que no estaba solo. Justo a su lado, una figura se deslizó entre los troncos, la piel pálida, y los ojos resplandecían con una luz propios. Era un espectro familiar, una versión de sí mismo, pero distorsionada. ¿Fuiste capaz de escapar? ¿Te liberaste de su abrazo? La figura repetía una y otra vez, susurros entrecortados por la risa burlona de las sombras. Alejandro sintió un escalofrío. Sabía que esa voz no pertenecía a él. Era un reflejo del miedo encarnado. «¡Cállate!», gritó, pero las palabras resonaron con desesperación. Todo a su alrededor estalló en ecos, y un retumbar ensordecedor reverberó a través del bosque. Las criaturas de la neblina finalmente revelaron sus siluetas, sombras retorcidas que giraban en torno a él. Sus ojos vacíos absorbían la luz, ansiosos por devorar lo que quedaba de su humanidad. Alejandro sintió que su fuerza se evaporaba. Corrió de nuevo, sus piernas se movían como si tiraran de las cadenas de su pasado. Impulsado por el terror, se aventuró más adentro del bosque, donde las sombras se volvían más densas y frías. Por cada paso que daba, las risas se hacían más palpables, más reales. Eran risas de muerte, de desesperación. Las imágenes de su infancia comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por visiones sombrías de lo que podría ser. Su mente le mostró a su madre, pero era una sombra, solo un eco de lo que había sido. «¡Madre! ¡Ayúdame! ¡Por favor!», gritó en busca de respuestas, pero cada palabra se ahogó en la risa del bosque. En el fondo, una pregunta cruel se formó en su mente. ¿Acaso había liberado a su madre o la había condenado? Sin darse cuenta, había llegado a un lugar donde los árboles eran nudosos y retorcidos. Delante de él, una gran raíz emergía del suelo, una especie de altar oscuro que parecía llamarlo. La raíz vibraba a su alrededor, un eco de lo que había presenciado en la cueva. Sin embargo, su corazón latía con fuerza. Era peligroso acercarse, pero una fuerza extraña lo atraía. ¿Podría ese altar contener un fragmento de lo que necesitaba para enfrentar a las sombras? Esa decisión colgaba en el aire mientras avanzaba, completamente cautivado por la pulsante energía en el altar. Oír una advertencia inminente lo obligó a parar. De repente, un susurro resonó en su mente. «El sacrificio. Para hallar la verdad, debes darlo todo». La voz se apagó en la penumbra, y un rayo de luz, a través de la niebla, iluminó momentáneamente el lugar. Alejandro apretó los dientes. La lucha interior le desgarraba el alma y la pregunta latía en su piel. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu libertad? Desesperado, sintió que el tiempo se le escapaba. Y justo cuando estaba a un paso de entender su destino, un grito desgarrador resonó detrás de él. Se dio la vuelta y sus ojos se encontraron con la figura que una vez fue su madre, pero sus rasgos estaban distorsionados, como un espejo roto. «¡Alejandro!», clamó, extendiendo sus manos hacia él, la desesperación brillando en sus ojos. «¡Ayúdame!». Cada fibra de su ser le decía que avanzara, pero su mente era un remolino de confusión. ¿Era un engaño o un rescate? La oscuridad lo siguió a cada paso, arrastrando su aliento. En ese instante, Alejandro supo que debía elegir. Pero aunque su corazón pulsaba con amor, una parte de él ya había empezado a sentir el frío de lo que su madre pudiera haber perdido también. La decisión que tomaría marcaría el inicio de algo aún más terrorífico. La sombra en el altar empezó a girar y a elevarse, envolviendo a Alejandro en un abrazo helado que lo paralizó. ¿Se atrevería a descubrir la verdad detrás de la oscuridad, o caería como tantos otros antes que él? La oscuridad se acercaba, ansiosa por engullirlo de una vez por todas.
Sin saber lo que vendría, Alejandro se preparó para lo inevitable. Las sombras se retorcían a su alrededor, girando con una voracidad que hacía eco en cada rincón del bosque. Alejandro sintió como su corazón se aceleraba, un tambor inquietante en medio de esa penumbra. La figura de su madre, con esos ojos que lloraban desesperación, se encontraba tan cerca y, a la vez, tan lejos. Al mismo tiempo, las sombras parecían cercarlo, apretándose como serpientes dispuestas a devorar. «¡Madre!», gritó nuevamente, la voz quebrada. «¿Qué te han hecho?». Pero las sombras solo respondieron con risas, como burlas que resonaban en el aire frío. En un instante, el contacto visual con su madre se desvaneció. La figura se volvió humo, un desastre de recuerdos y promesas rotas. La sombra del altar pulsaba, emanando un poder tentador y abrumador. Alejandro se encontró atrapado entre el deseo de ayudar a su madre y la necesidad de salvarse a sí mismo. Sus pies parecían pegados al suelo, como si la tierra misma no quisiera que se alejara. A su alrededor, un viento helado arremetía, atravesando su piel, llevando consigo sus pensamientos. «No puedes salvarla, hijo. Ella ya está perdida», susurraron las voces llenas de una certeza aterradora. Alejandro cerró los ojos intentando silenciar esas palabras, pero la risa de las sombras reverberaba en su cabeza. Recordó las historias que su madre le había contado, los mitos y leyendas de un mundo más allá del suyo, donde el sacrificio era la llave a la salvación. Mientras se debatía, un fogonazo de luz surgió del altar, extendiendo su brillo por el bosque. Las sombras retrocedieron momentáneamente, y Alejandro se precipitó hacia la raíz. Sin pensarlo, sintió que debía tocarla. Era su única oportunidad. Pero antes de que pudiera acercarse, un sonido estruendoso rompió el silencio nuevamente. Las criaturas del bosque se lanzaron hacia él, gritos desgarradores resonando en sus oídos. Eran visiones de almas perdidas, rostros que mezclaban desesperación y odio, todos convergiendo en él. «El sacrificio», gritó una de las sombras, su rostro distorsionado como un vórtice de dolor. «Debes dar, solo así podrás rescatarla». Alejandro sintió una presión abrumadora en su pecho. Cada palabra era un peso, cada mirada un recordatorio de lo que podría perder. El altar continuó brillando y de repente comprendió. El sacrificio no solo se trataba de lo que podía perder, sino de lo que aún podría salvar. Con fuerzas renovadas, extendió su mano hacia la raíz. En ese mismo instante, el bosque pareció cobrar vida. La neblina se agolpó, empujando las sombras hacia atrás. Un grito erguido salió de su pecho, profundo y lleno de determinación. «No me vencerán», rugió, y al instante una ola de energía lo envolvió. La raíz bajo su mano vibró aún más, y una chispa de luz lo atravesó, llenándolo de un poder que nunca había sentido. Las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, aturdidas por su audacia. Pero algo dentro de él sabía que esto era solo el principio, un primer paso en un juego aterrador. Entonces, ante él, la figura de su madre volvió a aparecer, pero esta vez más clara, custodiada por un halo de luz. «Alejandro», clamó, con una voz que resonaba con esperanza, «ayúdame a romper esta maldición». Sin embargo, antes que pudiera responder, las sombras retrocedieron nuevamente y entrelazaron sus figuras, formando una grotesca imagen de su propia cara. «Tú no puedes, Alejandro. Eres parte de esto», advertían, sus ojos carcomidos iluminándose con furia. «El verdadero sacrificio es tuyo. Tendrás que decidir a quién salvar». En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que la lucha no era solo por su madre, sino por su propia alma. Con el corazón retumbando, comprendió que cada paso los acercaba a un abismo aún más profundo. El altar se convulsionó, y un viento violento envolvió su ser.
«Escoge», resonó la tormenta de voces, retumbando en su mente. Mientras luchaba por mantener el control, Alejandro entendió que las sombras no eran solo sus enemigos, sino también sus miedos y secretos más oscuros. Y cuando finalmente estaba a punto de hacer su elección, el bosque se sumió en un silencio ominoso, dejando en el aire un eco de incertidumbre. ¿Qué harás ahora, Alejandro? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para salvar lo que más amas? El frío que envolvía su corazón se intensificó mientras la oscuridad comenzaba a retomar su lugar alrededor de él. La verdadera batalla apenas comenzaba, y él estaba a punto de enfrentarse al horror que él mismo había alimentado. Sin embargo, al mirar el fulgor del altar, una pregunta latente emergía en su mente. ¿Sería su amor suficiente para contrarrestar la oscuridad que, sin saberlo, había empezado a habitar en él? Alejandro sintió que el tiempo se detuvo mientras las sombras danzaban a su alrededor, susurros en sus oídos que lo revolvían por dentro. Era como si cada voz, cada risa estridente, se alimentara de su miedo, incapaz de apartar la mirada del altar resplandeciente. La intensa luz empezó a titilar, como si temiera la llegada de algo siniestro. ¡Escoge!, resonó nuevamente, un eco que parecía provenir de las mismas entrañas del bosque. Él sabía que no podía dudar. Las palabras de las sombras se aferraban a su mente, apretando su pecho en un abrazo gélido. Su madre, atrapada en esa oscuridad, era su única esperanza. Pero, ¿a qué precio? De pronto, una imagen cruzó su mente. La figura de su madre al borde del abismo, extendiendo su mano hacia él. «Alejandro, no me dejes», gritaba, pero era una imagen borrosa, mezclada con el eco de un llanto desolador. Las sombras entonces comenzaron a avanzar de nuevo, como serpientes que buscan su presa. Cada paso que daban sonaba a un latido más que se sumaba a su desesperación. Sintiendo que se le acababa el tiempo, Alejandro cerró los ojos con fuerza y se concentró en la luz del altar. «No necesito sacrificar a nadie», murmuró. «Eso no es amor. El sacrificio debe ser diferente». Con esa nueva resolución, extendió su mano a la raíz vibrante, presionando con todas sus fuerzas. De repente el bosque se sacudió. Los árboles crujían sobre sus raíces y las sombras comenzaron a distorsionarse, sus rostros gritando en tortura. Alejandro sintió el poder fluir a través de él como una corriente eléctrica, y aunque sus ojos se abrieron, el resplandor del altar lo cegaba. En ese momento, decidió que lo que había estado dispuesta a sacrificar era su propia esencia, su propia luz. Las sombras, cuando lo vieron titubear, se lanzaron hacia él, convirtiéndose en una multitud de figuras que se retorcían y se fusionaban. «Debes aceptar la oscuridad en ti, es lo único que podemos otorgarte», gritaban en un coro ensordecedor, dejándolo aturdido. «¡No!», fue lo único que pudo pensar. De repente la imagen de su madre apareció de nuevo, tomada por la luz del altar, más cerca que nunca. «Alejandro, escúchame. La oscuridad no es lo que eres. Tu luz puede vencerlas. Es tu única salvación». Las palabras de su madre lo despertaron. La sombra que había comenzado a tomar forma en su corazón se hallaba en el centro de su ser. Un monstruo que había alimentado con cada momento de duda y miedo. Se dio cuenta de que el sacrificio que debía hacer no era el de su madre, sino el de la parte oscura que había empezado a crecer dentro de él. Mientras las sombras lo rodeaban, Alejandro alzó su voz, impregnada de la determinación que había encontrado. «No, no seré parte de esto». La luz del altar estalló en un brillo cegador, y con ello las sombras lanzaron un grito desgarrador que se mezcló con el viento. El suelo tembló y una grieta se abrió justo frente a él. Sin embargo, algo lo empujó a mirar hacia el fondo de esa oscuridad. En el abismo, rostros familiares aparecieron, amigos, seres queridos,
todos atrapados, ya que uno de ellos representaba un fragmento de su alma que había olvidado, o peor, que había abandonado. Mientras la luz del altar lo guiaba, Alejandro sintió que cada una de esas almas luchaba por ser liberada. Pero había un costo detrás de esa liberación, un costo que él aún no había calculado. ¿Qué tendría que sacrificar finalmente para salvar a todos? La luz era intensa, y en medio de todo, una voz conocida emergió, la de su madre, que resonaba por encima del caos. Recuerda siempre que el amor no se trata de sacrificios egoístas, sino de dar sin condiciones. El sacrificio acechaba tras las sombras, como un remanente oscuro permanecía en la mente de Alejandro, esperando. Sería esta la decisión que no solo cambiaría su destino, sino que también definiría la verdadera naturaleza del amor. ¿Sería capaz de dejar ir todo lo que había conocido? Mientras tanto, el bosque se debatía entre el resplandor y la oscuridad, manifestándose en una batalla inminente. Y en ese instante crucial, Alejandro se preguntó, ¿cuánto amor podría sobrevivir en medio de tanto horror? Sin embargo, por encima de todo, un nuevo terror empezaba a asomarse, poniendo en peligro a todos aquellos a quienes amaba. La oscuridad aún no se había retirado del todo, y lo que acechaba en las sombras era infinitamente más aterrador. El eco del grito desgarrador de las sombras reverberó en su mente, y Alejandro sintió cómo su corazón latía desbocado. La grieta, profunda y oscura como el corazón de la noche, parecía llamarlo, como si prometiera secretos olvidados. Las almas atormentadas en su interior clamaban por salir, cada rostro era un recordatorio de lo que había perdido. Las sombras se retorcían a su alrededor, chillando en un idioma que ni él comprendía. «¡Ambicioso!», murmuraron. «¿Crees que puedes salvar a todos sin sacrificio?». Un sudor frío le recorrió la frente. Las palabras lo golpeaban como si fueran garras afiladas. Sin pensarlo, dio un paso hacia el abismo. La luz del altar proyectaba un halo detrás de él, como si la esperanza intentara detenerlo, pero la devoción en su corazón era más fuerte. En ese instante, su madre tomó forma en el aire, tan clara como el día. «Alejandro, no mires atrás. La verdad es más oscura de lo que imaginas». Él parpadeó. La luz y la oscuridad bailaban a su alrededor ahora, como si las fuerzas del universo se hubieran desatado. A su espalda, el altar comenzó a desgastarse. La estructura temblaba, fragmentos de luz se rompían y desaparecían. «¡Despierta!», le gritó ella, pero un miedo abrumador se arraigaba en su pecho. Las almas antes atrapadas se veían ahora inquietas, buscando salida. «¿Por qué me llaman?», preguntó Alejandro, sintiéndose abrumado. Las sombras entrelazadas a su alrededor murmuraban, susurraban promesas, mezclándose con lamentos de aquellos que él amaba. En un momento de desesperanza, la imagen de su madre se hizo más nítida. «No puedes salvar a todos si primero no te salvas a ti mismo. Acepta el dolor, el sacrificio es una carga, pero también una liberación». Él entendió que cargaba con las expectativas de muchos, la alegría y desdicha de aquellos que había visto solo en retrospectiva. Alzó la mirada hacia la luz del altar, intentando recordar su esencia. «¿Qué debo hacer?», gritó en medio del caos, mientras su alrededor se desvanecía en una tormenta de niebla oscura. De repente, el abismo se iluminó con una luz verdosa y las figuras familiares empezaron a moverse. No había gritos, solo una tristeza profunda. «¡Alejandro!», resonaron sus voces. «¡Estamos aquí! ¡No temas!». Las sombras retrocedieron momentáneamente. Alejandro dio un paso más cerca, sintiendo un tirón a su interior. Sus amigos caídos, su madre, cada memoria deseando ser liberada. Y sin embargo, la oscuridad empujaba con más fuerza,
tratando de recuperar su control. «Es una trampa», resonó una alerta en su mente, una voz interior que sabía que no todo sacrificio conduce a la salvación. Pero había algo más presente, un monstruo que había crecido con cada duda sembrada, un ser oscuro que devoraba su luz, enfureciéndose con cada pensamiento positivo. El aire se espesó y una figura emergió de la sombra. Era una versión distorsionada de sí mismo, con ojos pálidos y una sonrisa cruel. «¿Quieres salvar a todos, Alejandro? Entonces deja que yo tome el control. Tu luz es demasiado brillante, necesita equilibrio entre la luz y la oscuridad». Su corazón se detuvo un instante, cuestionando si su propia sombra podría ser la única respuesta. «¡No!», exclamó, y con ese grito, una nueva corriente de luz surgió de su interior. «No puedo dejarte ganar, sé quién soy». Las sombras comenzaron a agitarse frenéticamente, mientras pulsos de energía recorrían el bosque. Las almas atrapadas miraban con esperanza e inquietud. El enfrentamiento con su sombra era inminente, una batalla surrealista entre su luz y la amenaza opresiva que lo desbordaba. Pero ¿qué pasaría si, al enfrentarse a su propia oscuridad, liberara un horror aún mayor, llevando a todos a un destino desgarrador? El abismo gorgoteó, y en el aire se mezclaron susurros que llenaron el ambiente. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo por aquellos que amas? La pregunta pendía en el aire, una nebulosa de terror, mientras Alejandro luchaba por tomar la decisión. Pero sabía que la verdad podría ser más peligrosa que la oscuridad misma. Las sombras se retorcían ansiosamente, la tensión palpitante cargando el aire, mientras Alejandro se encontraba al borde del abismo de su propio ser. La lucha que tenía lugar no era solo física, sino espiritual. Enfrentándose a su propia oscuridad, sabía que cada duda, cada miedo que había albergado, se manifestaba ante él, desafiándolo a ceder. «Soy más que esto», gritó, sintiendo cómo su voz resonaba en el bosque. Se sintió en un cruce. Por un lado, su amor por su madre, las almas atrapadas en el abismo, y por otro, la sombra creada por sus propios temores que había alimentado durante tanto tiempo. «No puedo dejar que me controlen», pensó, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. El altar, que había iluminado su camino, ahora pareció parpadear, como si también temiera, y lo que fue un símbolo de esperanza comenzaba a desvanecerse en medio de la tormenta oscura. Alejandro sintió el peso de su elección al frente de él. «¿Qué tal si el verdadero sacrificio es dejar que mi luz prevalezca?» La sombra, distorsionada y burlona, se acercó más y más, su risa resonando como eco de la desesperación. «Tu luz no puede salvarte, al contrario, te devorará. Ese sacrificio es fútil». Pero Alejandro sintió en su ser que esas palabras eran un eco vacío. Algo en él se encendía, como si la luz interior que había tratado de extinguir se hiciera más fuerte. Consciente de sus pérdidas, del legado que cargaba en sus hombros, decidió que no dejaría que las sombras lo definieran. «Tu poder no me asusta», exclamó mientras la luz del altar brilló intensamente. La tormenta se arremolinó a su alrededor, y en ese instante la figura de su madre apareció una vez más, clara y poderosa. «Alejandro, tu amor es tu fortaleza. El sacrificio verdadero no es rendirse, sino perseverar a pesar del miedo». Sintiendo esa energía renovada, Alejandro se aferró a la esencia que le quedaba, concentrándose en la luz que había tratado de silenciar. Con una determinación férrea dejó escapar su miedo, dejándolo volar a la naturaleza como un ave hacia el horizonte. «¡No más sombras!», gritó, y su voz resonó con la fuerza de un trueno. Un destello de luz estalló a su alrededor, envolviendo todo el bosque en un resplandor que disipó la oscuridad. Las sombras comenzaron a gritar, sus formas retorcidas, pero ahora vulnerables. Aquella luz que emanaba de Alejandro parecía consumirlas,
justo cuando se daban cuenta de que la luz que él llevaba dentro estaba destinada a permanecer. Las almas que habían estado atrapadas comenzaron a elevarse, gritando sus nombres, pero ahora llenos de esperanza. «¡Alejandro! ¡Gracias!», resonaban sus voces, entrelazadas en un eco de gratitud y liberación. Entendió en ese momento que el sacrificio que debió hacer no era la rendición de su ser, sino la liberación de sí mismo al abrazar su verdad. En un acto de amor, dejó ir las partes de su vida que no le servían. Dejó ir sus miedos, pero también el peso de sus expectativas y el dolor por las pérdidas. Las sombras gritaron y se disolvieron en un estallido de oscuridad. En su lugar, una tremenda luz reemplazó lo que antes era un abismo relleno de terror. El bosque se tornó en un paisaje deslumbrante, lleno de vida, colores vibrantes que nunca había presenciado. Con el corazón aún latiendo fuerte, Alejandro dejó caer las lágrimas, no de dolor, sino de alivio y bendición. Mirando hacia el cielo, encontró a su madre presente, pero ya no atrapada. Ella se acercó, plena de luz y amor. «Siempre estuviste dentro de mí», dijo, sonriendo con orgullo. «Ahora eres libre, hijo. El amor te ha salvado». El bosque se volvió un lugar de sanación, donde las almas perdidas encontraron su camino a la luz, y Alejandro supo que nunca más debería llevar el peso de sus miedos. A partir de ese día, se convertiría en guardián, no solo de las sombras que podía perder, sino de la luz que había encontrado. La historia de su sacrificio no sería una de dolor, sino de redención y amor. Y mientras se adentraba aún más en el bosque, el eco de las sombras se desvanecía, dejando solo el murmullo suave de una vida renovada. Alejandro despertó en un nuevo mundo en el que siempre podría elegir el amor por encima del miedo. Y supo, más que nunca, que su luz debía compartir, para que otros también encontraran su camino hacia la verdad. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que hemos preparado para ti. Dale al botón de like ahora mismo. Es la mejor forma de alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inundamos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que esta historia resuene donde sea que vaya.